Muy buenos días, amados hermanos. Estamos este día ya llevamos domingo, lunes, martes, miércoles, el cuarto día de ayuno. Y he estado compartiendo con ustedes sobre el tema del ayuno que agrada a Dios. Y esta mañana voy a continuar. La palabra de Dios dice en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es Isaías hablando del ayuno que agrada a Dios. Ese mismo versículo de Isaías 58:6 lo traigo en la versión TLA o traducción en lenguaje actual que dice: pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Entonces, Dios quiere que como creyentes actuemos con actos de justicia que a Él le agradan. Y entonces el Señor está hablando de romper cadenas de injusticia, de libertar a los oprimidos, de romper todo yugo espiritual, toda atadura que nos mantiene alejados de Él. Porque el pecado, las ataduras, todas esas situaciones que traemos de nuestra vida antes de ser lavados con la sangre de Cristo, puede ser que todavía, aún siendo creyentes, hayan esas ataduras. Y entonces, esas son cadenas que nos oprimen y que nos amordazan, nos atan. Ahora, ¿cómo vamos a ser libres de esas cadenas? Entonces, en primer lugar, debemos de saber qué ataduras tenemos. Hay personas cristianas que todavía fuman, de vez en cuando toman cerveza, todavía visitan algunos lugares que visitaban antes de ser creyentes, que no eran buenos, todavía tienen un lenguaje que no es muy bueno, con maldiciones y con palabras que no agradan, etcétera. Entonces, hay que examinar nuestra vida y reconocer e identificar qué ataduras tenemos, y tenemos que tomar las medidas para romper esas cadenas y que salgan de nuestra vida para siempre. Amén. Entonces, hay que renunciar también a esas emociones de inestabilidad emocional, creyentes todavía con ansiedad y depresión bien marcada. Y porque no han permitido que Jesús entre a la vida y le haga un milagro. Entonces, el ayuno muchas veces nos va a ayudar a quebrantar y a romper ataduras que traemos de mucho tiempo. Entonces, otro aspecto de cómo ser libre de estas ataduras es mantener una comunión con el Padre y confiar en Él, dejando todas las circunstancias en sus manos. Ya la vez pasada, el día de ayer, perdón, hablaba de que debemos de entregarnos a Cristo en forma genuina, no haber recibido a Cristo por una emergencia, porque nos enfermamos, porque estábamos mal y entonces hicimos una oración del diente al labio, como dice. Entonces, la comunión con Dios implica orar, leer la palabra, congregarse, etcétera, y mantener una vida santa. Otro aspecto es creer que Cristo rompe las cadenas y que nos ha hecho libres. Muchas veces vamos a estar encadenados o sometidos a cárceles espirituales, amén, porque el enemigo Satanás siempre va a querer eso. Entonces, cuando habla el Señor de romper las cadenas de injusticia, significa que hay áreas en nuestras vidas que no han sido liberadas, que hay cadenas que romper a través del ayuno. Por eso es que programamos ayuno y por eso es que animamos a que la congregación también entre en ayuno. Poner en libertad a los oprimidos significa ayunar por los que quieren buscar a Dios pero no pueden, porque no han sido liberados. Nosotros podemos orar por familiares, por amigos, por compañeros de trabajo que sabemos que tienen una atadura espiritual.
y que no tienen fortaleza para desligarse del pecado y del camino de perdición. Romper todo yugo significa liberación espiritual, especialmente, como ya dije, en los que no han recibido a Cristo. ¿Tienes tú familiares que no conocen a Jesús? Comienza a orar por ellos para que Dios haga la obra. Porque la palabra dice, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y si tú no has podido hablando con tus familiares que ellos lleguen a Cristo, tú puedes empezar orando para que esa atadura de religiosidad sea rota y ellos puedan creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes tú en realidad lo que la Biblia dice sobre un esclavo? ¿Eh? Hablando de la libertad, ¿tú puedes sentirte libre? Te podrías preguntar, ¿qué beneficio tengo yo siendo libre? Por encima de todo, por encima del dinero, de los bienes, de los buenos autos, de los deportes, por cualquier otra palabra que se te ocurra decir, lo más preciado para el hombre es estar libre. Y los pueblos van a elecciones, eligen sus gobernantes y quieren tener libertad. Es el deseo de todo ser humano. Entonces, es importante que nos cuestionemos muchas veces si hay ataduras y si somos libres de esas ataduras. Y a veces podemos pensar cualquier cosa, pero la libertad espiritual que anhelamos solo viene de Cristo. Y nosotros somos los que decidimos ser libres o ser esclavos. Por ejemplo, tú pasas en una tienda, ves unos artículos ahí, unos zapatos que te gustaron en el centro comercial y tu naturaleza dice, yo los quiero. O tienes un amigo, un compañero en la escuela que no te gusta cómo habla y muchas veces le das respuestas que son hasta sarcásticas. O vas caminando en la playa y miras allí a una señora, una señorita en traje de baño y empiezan tus pensamientos a irse más allá de lo que debe de irse. Entonces pudiera ser que haya una esclavitud en áreas como esa y ser esclavo del pecado. Como Jesús dice ahí en Juan 8:34, de cierto digo, que aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y gran parte de nuestra naturaleza caída nos va a hacer caer en el pecado, vivir en el pecado. Pero dice la palabra en Romanos 8, en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es importante. Quisiera decirte que a lo mejor no eres tan libre como tú crees. A menudo no se siente la esclavitud. Tú tratas de decir, no, pues yo soy libre, hago lo que quiero. Porque vaya, por ejemplo, algo en ti quiere gastar el dinero en esos zapatos que viste en el aparador, pero realmente tú no tienes ese dinero. Algo en ti quiere dar una respuesta ofensiva a ese compañero que pues habla a veces un poco mal y tú quisieras vengarte de algunas palabras ofensivas que te ha dado. Algo en ti, ¿verdad? Quiere mirar a esa persona, como ya dije, que va en la playa con una traje de baño y te atrajo y hay una naturaleza en ti que quisiera seguir viéndola. Tú crees que estás en libertad, tú crees que vives bien espiritualmente, pero como dije al principio, veamos qué ataduras tenemos para resolverlas. Entonces, la Biblia dice lo siguiente en 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? La idea del ayuno, hermano, es para entrar en esa comunión con Dios, para que nos vaya limpiando de esas ataduras, de esos pecados que nos separan de Él y poder plenamente estar en la presencia de nuestro Dios,
como a Él le agrada. Voy a ir finalizando. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo nos ayude, a romper esas ataduras que nos tienen aislados de Dios o separados de Dios. Eso es todo por hoy, amado hermano. Dios te bendiga.